Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com. Cadabeu en la toponimia asturiana es un lugar encantador que merece ser explorado. Situado en el concejo asturiano de Valdés, es un pequeño pueblo costero que ha sabido conservar su autenticidad y belleza natural. Importante centro ballenero en el pasado, declarado pueblo más bonito de Asturias en 1954 y pueblo ejemplar en 2022, este rincón asturiano ofrece un paisaje espectacular con abruptos acantilados, playas de arena oscura y una arquitectura tradicional con tejados de pizarra que te transportará a otra época. Bienvenidos a Habla Occidente. Soy Nito Cuellar y para hablar de Cadabeu no podríamos hacerlo sin referirnos al Padre Galo. El Padre Galo o Fernán Coronas, como firmaba sus obras, fue una figura clave en la recuperación de la cultura y las tradiciones asturianas, especialmente en Cadabeu. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Ignacio Galán, escritor y periodista y desde 2022, miembro de la Academia de la Lingua Asturiana. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias, Nito. Encantado de estar contigo. ¿Cómo de importante es el Padre Galo para la historia de la lengua asturiana? Bueno, el Padre Galo es una figura importantísima en varios ámbitos de la lengua asturiana, y claro, especialmente del occidente y de Cadabeu, pero va más allá de la repercusión local que tuvo, que fue importante, de la que hablaremos luego, ¿no? De su parte como recuperador de tradiciones y de la cultura propia de Cadabeu y de la parte occidental de Asturias. Pero especialmente el Padre Galo es clave en el ámbito literario y en el ámbito lingüístico, filológico y en el ámbito también de la reivindicación lingüística, porque es un pionero de todos estos aspectos, ¿no? Él fue una figura importantísima para la investigación sobre la lengua. Él dedicó muchísimo tiempo de su vida a preparar un diccionario, también a preparar una gramática, y tenía una voluntad total de ayudar al futuro de la lengua, recopilando material de la propia habla de los hablantes, ¿no? Del propio lenguaje de la zona, y por supuesto también de recopilar eso para darle futuro. Y por lo tanto también era un gran escritor. Escribió miles y miles de poemas que organizó en pequeños ficheros. Es una maravilla ver su archivo. Hasta hace pocos años estaba desperdigado en distintas familias del propio Cadabeu, pero sobre todo de familias de Ubieu, en este caso, que habían, digamos, conservado toda su herencia cultural. Y ahora, por fin, gracias a un proyecto de la Universidad de Ubieu, de la Fundación Valdés Salas también, se ha puesto a la disposición del público y está todo digitalizado. Y son miles y miles de papeles donde él escribía con su letra pequeña, o en otros casos mecanografiado por algunas amigas del pueblo que le hacían la mecanografía de sus poemas. Y es una maravilla leer al Padre Galo. Tengo escuchado que decían que era un cura estudiado, ¿no? Sí, vamos, muy estudiado. Era una persona muy culta, hablaba varias lenguas, y entre sus momentos y sus labores más importantes está el de la traducción de poemas del japonés. Por ejemplo, tradujo al japonés varios haikus al japonés no, los tradujo al asturiano desde el japonés, aunque sabemos que lo hizo desde la versión francesa, porque él tenía algunas nociones de japonés y mucha cultura japonesa en su cabeza y sus conocimientos, pero no se manejaba tanto en japonés como para hacer esa traducción. Pero sí que, bueno, sabía, por supuesto, latín, sabía bastante italiano, francés, incluso algo de inglés. Hizo traducciones desde varias lenguas al asturiano, y en eso fue absolutamente pionero, ¿no? Hubo algunos ejemplos previos, pero vamos, la manera en la que lo hizo, la profesionalidad, el trabajo literario, lingüístico, es clave. Y luego, además de eso, es una figura, como decía, clave para la reivindicación lingüística. En los años 20 es una de las personas que con más ahínco reivindica para el asturiano una posición de prestigio. Reivindica su presencia en las escuelas, lo hace en el año 26 en una entrevista en prensa, y es donde dice, bueno, hay en Asturias miles de profesores de castellano, cientos de profesores de francés, de latín, alguno de esperanto, dice, y no hay en ninguna escuela de Asturias profesores de asturiano. Dice, esto tiene que cambiar, se tienen que poner profesores, se tiene que transmitir. Él ya empezaba a darse cuenta de que en aquel momento
empezaba a hacer mella la castellanización en algunos ámbitos y cómo era necesario que las nuevas generaciones aprendieran el asturiano no solo en casa, sino que también se alfabetizaran para poder darle, bueno, pues futuro al idioma. Y luego reivindica también el acabar con el complejo de inferioridad que existía ya sobre el asturiano y que él, pues en sus escritos es muy tajante, ¿no?, en ese sentido, y dice: no puede ser que los que solo saben castellano se metan con los que además saben también asturiano y lo utilizan y lo saben y tienen esa riqueza, ¿no? Es absolutamente revolucionario en ese sentido porque nos trae ideas que hasta que llegaron a triunfar en Asturias en mayor o menor medida, bueno, pues pasaron todavía 50 años, ¿no? Hasta que en los años 70, mediados de los 70, empieza a tener fuerza ese discurso. Está, pues en ese sentido, pues es una individualidad clave en esa reivindicación lingüística tan inicial, ¿no?, tan temprana. ¿Cuántos años llevamos teniendo esa inferioridad hacia la lengua asturiana? Bueno, pues yo creo que eso es fruto de un largo proceso histórico, ¿no? Pues a partir del siglo XV, sobre todo, es cuando empiezan a llegar a Asturias funcionarios castellanos que pues envía el reino para controlar su territorio, digamos, y cuando se empiezan a castellanizar las élites, ¿no? Hasta ese momento, pues incluso las élites asturianas eran prácticamente monolingües, pero a partir de ese momento empiezan a aprender castellano. Y empiezan a aprender castellano porque es la lengua del poder, y por lo tanto para poder, digamos, ascender socialmente, el castellano se convierte en un elemento imprescindible. En aquel momento, bueno, pues el testimonio es de las familias de dinero que mandaban a sus hijos a Valladolid o a Palencia o a otros sitios para que aprendieran castellano. Tal como hoy mandamos a campamentos de inglés, pues ellos mandaban a sus hijos a hacerse su propia inmersión lingüística porque aquí era complicado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ahí empieza, desde las élites, la entrada del castellano. Tarda muchísimo en acceder, sobre todo porque no hay una generalización de la enseñanza, y es a partir del siglo XX, sobre todo, cuando, bueno, primero en el siglo XIX se empieza a introducir en la escuela, pero es lento, ¿no?, porque la gente va muy poco tiempo a la escuela. En las zonas rurales, sobre todo, que era el 99% de Asturias, pues lo principal es sacar adelante de la casería, ¿no?, sacar adelante la producción de la familia, de autosuficiencia, y por lo tanto todo trabajo de la casería es siempre prioritario a la escuela. Y si hay que ir a la hierba, pues se va a ir a la hierba. Y en ese sentido es el momento de la historia en el que la escuela es muy, muy secundaria. Sí que a partir de mediados del siglo XX la escuela se empieza a generalizar y por lo tanto la castellanización aumenta. Y bueno, pues también se empieza a generalizar la entrada de la gente de las zonas más rurales y también de la gente de las clases más bajas, empiezan a acceder a la universidad. Por un lado, se convierte en un elemento también castellanizador, accedes a la universidad, por lo tanto, más años de formación, más necesidad de introducirte en el castellano, pero por otro lado también la gente que, por ejemplo, estudia lingüística en la universidad y viene de los pueblos se da cuenta de lo que está hablando es otra lengua, de que no es hablar mal como lo estaban diciendo en la escuela, sino que es otro sistema lingüístico diferente. Y ahí comienza a formarse lo que va a ser en los años 70 Conciubable y otras organizaciones que van a dar lugar, pues, al asturianismo moderno y por lo tanto a esa idea de lo que hablamos no es hablar mal, es otra lengua, vamos a darle su dignidad. Y bueno, en ese sentido, pues por supuesto hay precedentes, ¿no? En 1919 se conforma una Real Academia de la Lengua Asturiana, que tiene un papel importante a pesar de las limitaciones de la época. Y también hay otras iniciativas a lo largo de la historia, ¿no?, empezando por el propio Gaspar de Jovellanos, que ya en el siglo XVIII pues, propone crear una academia, un diccionario. Él mismo escribe cartas en asturiano. Y siempre hubo gente en las clases altas que respetó y que promocionó al asturiano, como lo hubo en las clases bajas, evidentemente, pero bueno, igual a veces es menos evidente en las clases altas, y lo había también, tanto en el siglo XVIII como en el XIX, pero la verdadera conciencia colectiva de la defensa de la lengua pues aparece en los años finales de los 60, principios de los 70, y es un cambio revolucionario, ¿no? Ya no es solo proteger una lengua y su literatura, su cultura, sino es decir, no, esta lengua tiene que tener su espacio en todos los ámbitos, en los medios de comunicación, en la escuela, y tiene que tener de nuevo, recuperar una academia de la lengua asturiana, y eso empieza a funcionar y empieza a ponerse en marcha, no con todo el proyecto que se pretendía desde esos sectores, quiero decir, no se llegó de momento a los puntos suficientes como para que la presencia sea lo suficiente en la escuela, lo suficiente en los medios, sino que fue siempre parcial, ¿no? La lengua es solo optativa en la escuela, el porcentaje en los medios de comunicación es pequeño, pero se han dado pasos muy importantes, y se han dado pasos, y eso lo demuestran también las encuestas sociolingüísticas. Pues en los años 80 había un porcentaje importantísimo de la población que pensaba que hablar asturiano era hablar mal. Pero la comunidad lingüística y cultural que supone Asturias,
pues lo que ha ido ganando es en autoestima y en valorar lo propio. Entonces hoy, por suerte, aunque hay menos hablantes porcentualmente de lo que había en otros momentos de la historia, lo que sí hay es un mayor prestigio, pues producido por las pequeñas políticas de normalización que se han desarrollado, por una literatura muy potente, un sistema también de música en asturiano que también ha dado mucho de sí, un sistema audiovisual, bueno, pues todas esas pequeñas iniciativas que han venido desde tanto de las instituciones como sobre todo y especialmente de la sociedad civil que las ha ido empujando hacia adelante. Un prestigio en el que el Padre Galo ha sido uno de los artífices de que hoy siga siendo así. ¿Cuál fue ese legado que ha dejado, digamos, a día de hoy? El Padre Galo actuó de forma muy local, pero el valor de su trabajo es que eso luego tuvo una gran repercusión general en Asturias, ¿no? Él, como habitante de Cadabeu, tenía un gran aprecio por lo propio de su tierra, ¿no? de su zona. Su lengua para él era importantísima, eso lo dejan todos sus escritos y en todo el papel que ha tenido en su creación literaria. Él escribe la mayor parte de su literatura en asturiano. Y también las tradiciones. En este caso, pues bueno, en Cadabeu lo que él hace es, alrededor del culto a la regalina, a la Virgen de Cadabeu, es recuperar una antigua fiesta que había en el pueblo y darle un toque, digamos, completamente diferente, o recuperar pues una fiesta que no es solo de adoración a una Virgen, sino que es también de adoración a la cultura propia de Asturias. Y entonces él pone en marcha esta fiesta de la regalina que se celebra cada último domingo de agosto, la recupera en el año 31 y a partir de ahí pues se configura un espacio en el cual la fiesta es una puesta en valor de las tradiciones, con grupos folclóricos, con un pregón que se da siempre en asturiano y que es uno de los pocos espacios que se permiten en el franquismo para el uso del asturiano en ámbitos públicos. Es decir, el pregón se siguió dando en asturiano, como ocurrió también con la Muravela en Cuideiru, y es uno de los, casi prácticamente hubo dos espacios así, son estos dos del occidente, donde, bueno, al ser elementos muy vinculados a lo religioso y a lo folclórico, pues se siguió permitiendo ese uso del asturiano. Y entonces, bueno, desde entonces esa fiesta, para los habitantes de Cadabeu, de todo el concello de Valdés y para toda Asturias, es un símbolo de la conservación de las tradiciones, de la, digamos, de la puesta en valor de esas tradiciones, y ha tenido continuidad, ¿no? Con distintos pregoneros. Hoy en día José Manuel sigue haciendo un trabajo maravilloso y sigue poniendo cada año la actualidad en ese pregón de la manera más bonita posible, ¿no? La verdad que es una maravilla poder oír la variedad lingüística de la zona que se usa en ese pregón, y que el Padre Galo a veces llamaba la faliecha, ¿no? Que no es otra manera que llamar cariñosamente a tu habla, a tu fala, ¿no? Y que él de alguna manera pues nos dejó como legado para siempre. Gracias a su legado, el pueblo de Cadabeu, a través de la Sociedad Popular La Regalina, que es la que gestiona tanto la capilla que él creó, donde se celebra la fiesta, ¿no? En esa maravillosa campa de Cadabeu, donde bueno, ahí están bailando y están cantando y ves de fondo el mar, es una maravilla de fiestas también a nivel estético. También se conserva en manos de la Sociedad Popular La Regalina la casa natal del Padre Galo, donde él vivió, donde nos queda ahora una instalación muy dignamente puesta en marcha, sobre todo por los vecinos, la verdad. Sí que es verdad que la administración fue quien la restauró, pero quien la conserva y quien le da vida son los propios vecinos de la parroquia de Cadabeu. Han conseguido hacer en los últimos años una exposición dentro de la casa donde podemos ver, bueno, pues una sotana como la que utilizaba el Padre Galo, que han cedido los oblatos, la orden a la que él pertenecía. Se pueden ver también poemas originales de él, fotografías, piezas, la hamaca donde él se echaba a escribir, y también se han conservado en las paredes de la casa algunos poemas manuscritos por él que pintaba por todas partes, incluso por las paredes. Otros se han perdido, por desgracia, pero es una visita muy bonita que quien quiera hacerla tiene que hablar con la propia Sociedad Popular La Regalina para que le abran, porque no está abierta habitualmente, y la casa se utiliza también para otras actividades, muchas de ellas vinculadas con la lengua asturiana. Cada año hay una semana cultural en el mes de agosto, y el 7 de agosto, que es el día de su nacimiento, se celebra la reunión del jurado del premio Fernán Coronas, un premio de poesía que lleva en funcionamiento
pues yo creo que más de 30 años, desde el año 92. Yo soy presidente del jurado desde hace 5 o 6 años y participo en el premio desde hace, no sé, más de 10 yo creo. Y todos los 7 de agosto nos reunimos en su casa, en la casa del Padre Galo, para hacer ese jurado. Es uno de los premios más prestigiosos en lengua asturiana y está patrocinado por gente del pueblo. Y gracias a ello, pues tiene continuidad y además el premio se falla. El fallo del jurado es ese día 7 de agosto y el último domingo del mes de agosto se entrega dentro de la fiesta de la regalina. De tal manera que ese día se produce todos los bailes, el folclore, la misa, el pregón del pregonero y también un pequeño discurso del ganador del premio. Además es obligatorio ir vestido traje del país y eso pues la hace de la fiesta una maravilla, ¿no? Vamos, me refiero para el ganador del premio. La gente puede ir sin vestirse, pero la mayoría de la gente va con el traje del país porque le gusta ir vestido de asturiano, ¿no? A mí el año que me dieron el premio fue una maravilla de acto y una pasada celebrar ahí con toda la gente de Cadabeu ese día. Dicen que Asturias es alasantina como el occidente a la regalina. ¿Qué tiene que ver ese dicho, ¿no? Ese fervor popular, esa costumbre ancestral? Sí, es verdad que en la zona, sobre todo de la Mariña del occidente de Asturias, la regalina tiene mucho predicamento, digamos, ¿no? Todo el mundo la visita. En el suroccidente de Asturias yo creo que sería más la Virgen del Acebo, en Cangas de la Arcea, pero para la parte norte, digamos, sí que es verdad que, bueno, son vírgenes especiales, ¿no? Tienen repercusión fuera de su propio ámbito, ¿no? Hay otras vírgenes que son, digamos, muy importantes en su pueblo, pero fuera de ahí no lo son. Y en este caso sí que, claro, todos los grupos folclóricos del occidente y de toda Asturias han ido siempre a la fiesta de la regalina, se convierte en un punto central. O sea, es como la última gran fiesta del verano asturiano y es por lo tanto una virgen importante, porque también además trasciende a lo cultural, ¿no? Su capilla diseñada por el Padre Galo también, porque él diseñaba incluso edificios, quiero decir que era una persona que tenía una capacidad creativa enorme. Pues tiene también su inspiración en toda la cultura asturiana y la arquitectura asturiana. Al lado de su capilla están 2 hórreos que también pertenecen a la Sociedad Popular La Regalina y que crean un paisaje maravilloso y que se identifica inmediatamente con Asturias y con su cultura, y por lo tanto es una virgen muy vinculada a la cultura asturiana y que por tanto no es extraño que se vincule no solo al pueblo de Cadabeu, sino que también pues, gente de otros lugares le tenga cariño a ese hecho ya no solo religioso sino cultural. Entonces, Ignacio, si alguien quiere ir a Cadabeu y conocer sitios que tengan relación directa con el Padre Galo, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué itinerario deberían seguir? Bueno, yo creo que es un momento bueno, cualquier momento del año, pero en verano, claro, luce mucho más todo. También van a tener más gente. Si van en invierno es un momento también más íntimo para visitar todos los espacios. La capilla de la Regalina, toda esa zona tiene unas vistas a unos acantilados maravillosos. Eso, sobre todo si hay temporal, me parece que es bastante complicado, ¿no? Sí, pero bueno, también tiene su gracia. A ver si hay temporal, teniendo cuidado con las vallas y no ponerse muy cerca, porque además no hace mucho que un argallo, un derrumbe en esa zona y tuvieron que mover el hórreo porque se caía hacia el barranco. Recuerdo. Es también un símbolo un poco de lo que nos pasa a veces con la cultura asturiana, ¿no? Que la tenemos en el borde del barranco y a cualquier mínimo movimiento, y por eso es importante asentarla. Y yo creo que Cadabeu es un pueblo muy bonito para ver, tiene muchísima tradición, muchas casas que conservan el estilo tradicional. Yo, que me encantan los cementerios, me acercaría a ver el cementerio porque tiene también alguna tumba bonita, y está la tumba del Padre Galo, con lo cual es también donde nos reunimos cada 7 de agosto. Si venís el 7 de agosto, maravilloso, porque hay siempre un acto abierto en la casa del Padre Galo y cualquiera puede venir a leer, a ver cómo se lee el acta, y después siempre hay algo de espicha, algo de comida, las alfiladas que preparan en Cadabeu, que es un postre tradicional maravilloso, que es como un bollo riquísimo. No sé decirte ahora mismo la preparación, aunque la he visto alguna vez. Se hace en las casas y a mí siempre me regalan alguna cuando voy a aprovechar. Es lo mejor de ir de jurado, que aparte de alimentarte de buena poesía, te alimentas de una buena alfilada. Pues a tomar nota de todo ello. Ignacio Galán, muchísimas gracias por acompañarnos en Habla Occidente. Gracias a ti. Estás escuchando Habla Occidente con Nito Cuellar. Cadabeu posee una belleza natural.
Además de su rica historia y su encanto tradicional, como hemos podido comprobar, su curiosa orografía lo convierten en un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la costa asturiana. Un paseo por las calles de Cadavedo te permitirá descubrir su arquitectura tradicional con casas de indianos, hórreos y lavaderos. Merece la pena conocer su iglesia parroquial y la plaza del pueblo. Su playa más popular, conocida como la Ribeirona, posee una amplia extensión que puede contemplarse desde lo alto del campo de la Regalina. Su oleaje la hacen perfecta para practicar surf, y su entorno natural es espectacular, con acantilados que la protegen del viento y la dotan de unas vistas impresionantes. Otro lugar de interés es la playa de Campiechos, un arenal más pequeño y tranquilo, ideal para aquellos que buscan un lugar más apartado. A menos de 1 kilómetro del pueblo podemos visitar la Torre de Villademoros, una antigua torre vigía con vistas al mar. Muy próximos a Cadavedo se encuentran los acantilados de Cabo Busto, un paisaje natural protegido con una gran belleza paisajística. Pero si algo nos caracteriza en Asturias es el buen comer, y no te puedes marchar sin probar la gastronomía típica de la zona, que si bien no difiere demasiado de la del resto de Asturias, aquí podrás degustar platos como los tortos o las boroñas, elaborados con harina de maíz. Sin duda, un lugar que merece la pena conocer. Siente Cadavedo, siente Occidente. Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com.